Introducción al Lotus 123. El Lotus 123, como su nombre lo indica, es un programa compuesto de 3 módulos perfectamente integrados entre sí. El primero de ellos es la hoja electrónica de cálculo, que facilita la toma de decisiones al resolver en forma rápida problemas que de otra manera llevarían mucho tiempo si tuviéramos que calcularlos manualmente. La segunda función es la base de datos, donde almacenamos informaciones que posteriormente podemos extraer debidamente ordenadas en la forma como necesitemos de ellas. Por ejemplo, en orden alfabético o numérico, ascendente o descendente. Finalmente, la tercera función es la de gráficas. Podemos trasladar a una imagen la información contenida en nuestras hojas de trabajo con muy poco esfuerzo, modificando la misma a medida que modificamos nuestros datos en la hoja. La hoja electrónica de cálculo es básica para el manejo de las otras funciones, y una vez que sepa operarla, verá cuán fácil aprende el manejo de los otros módulos. Veamos entonces qué es el 123 y qué se puede hacer con este magnífico programa. Bienvenidos al Lotus 123. Lo primero que ha de hacer es referirse al manual que viene con el programa. Lea cómo se carga el 123 en su computador. Detenga la cinta si así lo desea y proceda a montarlo. Sin embargo, si esta es la primera vez, recomendamos ver el video completamente y luego regresar al principio para practicar con nosotros. Bueno, si usted ha seguido las instrucciones correctamente, en su monitor debe aparecer una imagen igual a la que aquí vamos a mostrar. Este es el menú de acceso. En él se puede escoger una de las varias opciones que sirven para operar el Lotus. Sin embargo, por ahora solo veremos el 123. Como el cursor está iluminando esta opción, proceda a oprimir la tecla Enter para correr la hoja electrónica. La hoja de trabajo está dividida en 2 partes principales. En la parte superior se encuentra el panel de control. En la parte inferior, la hoja de trabajo. El panel de control contiene, en la parte superior izquierda, la dirección de la celda. En la parte superior derecha, el indicador de modo. También, en la parte superior, aparecerá el menú cuando lo invoquemos. Sobre esto hablaremos más adelante. La parte correspondiente a la hoja electrónica se divide en renglones y columnas. Las columnas se encuentran marcadas con las letras que aparecen en la línea superior, como vemos aquí, A, B, C, etc. Los renglones o filas están indicados con los números que se hallan en la margen vertical izquierda, 1, 2, 3, 4, etc. La intersección de los renglones y columnas crea las celdas. Normalmente podemos ver 20 celdas por cada columna. La celda, cuya dirección aparece en la parte superior izquierda del panel, corresponde a la intersección del renglón y la columna. Como vemos aquí, la celda es la parte principal del programa. Con él podemos entrar a cualquiera de las funciones adicionales que tiene el Lotus. Sin embargo, por ahora únicamente oprimiremos la función 123 que se encuentra realzada para entrar en nuestro programa.
Oprimamos entonces la tecla Enter. Esta es la hoja de trabajo. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué significa todos esos números y esas letras? Muy bien, déjeme explicarle. Como lo hemos visto, nos mueve de columna en columna o de renglón en renglón. Y cada vez que movemos el cursor, en la parte superior izquierda del panel de control podemos ver la casilla con la dirección donde nos encontramos. En este caso, la dirección es de 1 o C2 acá en este caso. Podemos mover el cursor cuantos renglones queramos hacia abajo o cuantas columnas queramos a la izquierda, pasando a otras columnas, por ejemplo a la columna I, y de ahí en adelante podemos extendernos hasta la columna I, hasta la columna IB, que es la columna 256. Regresemos a la casilla A1 oprimiendo la tecla Home, que se encuentra en el número 7. Ahora vamos a comenzar el manejo de nuestra hoja de trabajo. Ya hemos visto algunas de las teclas que hacen funcionar el 1, 2, 3. Y en este caso nos vamos a extender a otro tipo de teclas. Por ejemplo, la tecla oblicua nos va a abrir el menú. Oprimamos la tecla oblicua. Ahí tenemos el menú. En la hilera superior encontramos las palabras Worksheet, Range, Copy, Move, File, Print, Graph, Data, System y Quick. Y si seguimos oprimiendo a la derecha, regresaremos a la primera opción, Worksheet. El Worksheet, que es la hoja de trabajo, tiene a su vez un submenú en el renglón inferior, que se consiste en Global, Insert, Delete, Column, Erase, Titles, Window, Status, and Page. Lo mismo tienen las demás opciones. De tal manera que a medida que vayamos trabajando, vamos explicando cada una de estas opciones dentro del menú correspondiente a los comandos que aparecen en la parte superior del control de panel. Oprimamos Escape para salir del menú. Ahora anotemos algo dentro de la columna. Vamos a anotar un nombre. Escribamos la palabra Luis. Oprimamos primero la tecla de mayúsculas y como ve en la parte inferior derecha hemos realzado la palabra caps, que significa mayúsculas en inglés. Vamos a poner el nombre Luis. Como ven, a medida que voy escribiendo Luis, debajo de la dirección de la celda, en el panel de control aparece el nombre Luis, mientras que en el panel de control en la parte derecha aparece la palabra label, que significa etiqueta. Oprimimos Enter e ingresamos a Luis en la casilla o celda A1. Notarán que la palabra Luis lleva un apóstrofe en la parte superior izquierda. Esto indica que lo que hemos anotado ahí es un nombre, label o palabra, en otras palabras, un texto, pero no un número o valor computable.
el cual no llevaría el apóstrofe. Por ejemplo, anotemos en la casilla B2 el número 1, 2, 3. Oprimamos Enter. Y como ven, no lleva apóstrofe en la parte izquierda del número 1, 2, 3. Esto significa que podemos hacer cómputos y podemos elaborar fórmulas con la numeración que tenemos en 1, 2, 3 en la casilla B2. Existen otras maneras de entrar títulos o textos o nombres en las columnas. Una de ellas es la tecla carat, que consiste en el signo que aparece en la parte superior del número 6. Oprimimos la tecla Shift y luego oprimimos la tecla Control, la tecla 6, y tenemos el carat. Si escribimos la palabra Luis, notarán que hemos entrado esa palabra dentro de la columna. Este es el objeto de este signo: centrar textos o etiquetas dentro de las columnas. Igualmente existen las comillas. Las comillas, oprimimos Shift, comillas, y escribimos la palabra Luis. Ahora el nombre ha sido recargado al lado derecho de la columna A1. Estos son los tres caracteres que se utilizan. El apóstrofe recarga al lado izquierdo, el carat, que es aquel signo que aparece sobre el número 6, centra en la columna, y el apóstrofe recarga el texto o título al lado derecho. Vamos a anotar otro número. Anotemos nuevamente 1, 2, 3 en la columna C, renglón 2. O sea, en la casilla C2, como aparece en la dirección en la parte superior izquierda. En la columna D2 vamos a hacer una pequeña y simple fórmula. Vamos a sumar el contenido de la columna B con la columna C y de las casillas B2 y C2. Para hacer lo anterior, simplemente anotamos las direcciones de las columnas, las cuales sumamos. En este caso sumaríamos B2 más C2. Oprimamos Enter y aquí encontramos bueno, hemos cometido un error aquí, pero es un error hecho a propósito, simplemente para enseñarles algo. Notarán que en el panel de control, cerca a la dirección de la celda, aparece apóstrofe B2 más C2. ¿Por qué? Porque hemos anotado una letra antes de un número, y por lo tanto el 1, 2, 3 supone que lo que estamos anotando es un texto o etiqueta y no una fórmula matemática. Por consiguiente, siempre que anotemos las direcciones de las casillas, debemos anteceder la letra con un signo operativo, un más, un menos, un por, una división, y veamos entonces qué podríamos hacer. Entonces anotamos nuevamente más B2 más C2. Ahora oprimimos y ahí tenemos nuestra fórmula. Realmente 123 más 123 es igual a 246, lo que aparece anotado en la casilla D2. Recordemos siempre entonces que para anotar direcciones de celdas como fórmulas,
se debe anteponer un signo operativo. Digamos que vamos a multiplicar B2, podemos decirle, vamos a ver si nos acepta, asterisco, B2, asterisco, B2. No acepta el asterisco como label, siempre debe ser uno de los dos signos, ya sea el más o el menos. Menos B2 más C2. En este caso estamos efectuando una resta. Notarán que en la parte superior derecha del panel de control indica value, lo cual quiere decir que nos ha tomado esta anotación como una fórmula y no como un texto. Digamos return y hemos restado 123 de 123, lo cual es 0. Es correcto esa operación. Vamos a continuar entonces con nuestra demostración de la hoja de trabajo, y lo primero que vamos a hacer es borrar lo que hemos anotado. Hay dos maneras de borrarlo. La más sencilla es borrarlo por borrar la hoja entera oprimiendo la W por worksheet, que se encuentra en estos momentos resaltada, o oprimiendo enter una vez ha sido resaltada la opción. Pulsamos enter entonces. Y oprimamos la opción erase, que significa borrar en inglés. Oprimimos el cursor hasta señalar erase, oprimimos enter. Nos pregunta si deseamos borrar la hoja entera. Le decimos sí, y ahí tenemos nuevamente una hoja limpia para iniciar nuestras operaciones. Existe otra forma de borrar que se utiliza dentro del menú denominado rango. Este menú de rango borra únicamente determinadas direcciones y no la hoja completa. En ese caso, supongamos que tenemos una anotación en esta parte superior, llamémosla digamos que tenemos esta anotación. Hemos anotado la palabra Enrique, y frente a Enrique vamos a anotar los números 234 y 536. Podemos borrar por rango, es decir, podríamos borrar únicamente las columnas A y B. Oprimimos la tecla oblicua para llamar el menú, buscamos la palabra rango, luego señalamos la palabra erase, que es borrar, y nos pregunta de dónde a dónde vamos a borrar. Digamos que vamos a borrar este rango. Los rangos siempre son en ángulo recto, es decir, podemos borrar en esta forma. Lo mismo que podríamos copiar, es decir, el rango nunca es salteado, pero de ello no tenemos que preocuparnos, porque el 1, 2, 3 únicamente borrará lo que para él signifique un rango legal. Vamos a borrar el contenido de las columnas A y B, y de los renglones A y de las casillas A2 y B2. Oprimimos return, y fíjense bien, el número 536 se encuentra todavía ahí,
porque hemos borrado únicamente una parte de la hoja de trabajo y no la totalidad de ella misma. Esto es muy importante porque con esta fórmula podemos crear, con este comando podemos crear hojas de trabajo para ser reutilizadas constantemente, como ya veremos más tarde. Borremos la hoja de trabajo y vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Oprimimos nuevamente el rango, la palabra erase, oprimimos E si queremos rápidamente llegar a ella sin necesidad de avanzar con el cursor. Al oprimir E nos pregunta qué rango vamos a borrar precisamente la casilla C2 y oprimimos Enter, borrando la casilla C2. Ahora regresemos a nuestro hogar oprimiendo la tecla Home o 7. Y estamos listos para comenzar un ejercicio muy importante. Vamos a ponerle un título a nuestro ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un almacén y que debemos registrar las ventas diarias que se efectúen en ese almacén. Pero en igual forma debemos anotar las ventas por 3 vendedoras empleadas de nuestro almacén para calcular al final del mes la comisión que tenemos que pagarles a cada una de ellas por sus ventas. En principio, pongamos el título Ventas semanales. Y ahí tenemos nuestro título. Como podrá notar, hemos pasado a la columna D. Comenzamos en el C y pasamos a la columna D. Ello no tiene ninguna importancia siempre y cuando no anotemos nada en la casilla D1. De lo contrario, borraríamos el contenido de esta casilla y la palabra semanas o semanales quedaría recortada. Ahora anotemos el nombre de nuestras vendedoras. La primera se llama Alicia. Podemos, cuando cometemos un error, retroceder con la tecla Backspace. Oprimimos Enter y ahí tenemos el nombre de Alicia anotado. De igual forma, en la columna A, renglón 3, anotemos el nombre de Betty, nuestra segunda vendedora. Oprimimos Enter y bajamos a la casilla A4 y anotamos Lisa. Oprimimos Enter y ahí tenemos los nombres de nuestras 3 vendedoras. Ahora en la columna B anotaremos los días, comenzaremos anotando los días de la semana. Bueno, aquí he cometido un error para demostrarles otra de las posibilidades que tiene el Lotus 123, donde hemos de anotar el día lunes. Hemos anotado el nombre de Alicia. Realmente necesitamos ese espacio para anotar las ventas de Alicia, no los días de la semana. Pero oprimamos la tecla oblicua, abramos el menú, busquemos la palabra worksheet o hoja de trabajo, oprimamos Enter y busquemos la palabra insert. Oprimamos Enter una vez que la hayamos realzado. Ahora el Lotus nos pregunta qué es lo que vamos a insertar, una columna o un renglón o fila. Entonces oprimamos R por renglón o por row, oprimamos Enter y ahí tenemos
nos pregunta dónde vamos a abrir ese renglón. Realmente vamos a abrir dos renglones, no solamente uno, para separar los títulos de la parte de datos de la hoja. Oprimimos el cursor y hemos capturado dos renglones, el renglón B2 y B3. Entonces oprimamos Enter y ahí tenemos nuestros dos espacios abiertos. Ahora procedamos a trazar una línea. La tecla oblicua reversa, o sea aquella tecla inclinada hacia el lado izquierdo, es una tecla muy especial, pues nos permite repetir cualquier signo que pongamos a su izquierda. Al oprimir la tecla oblicua, oprimimos también el signo menos, oprimimos Enter y automáticamente nos ha llenado la columna con signos menos para trazarnos una línea. Ahora tenemos la oportunidad de conocer uno de los comandos más interesantes del Lotus. Es el comando copia. Con el comando copia nos ahorramos enorme trabajo y precisamente es una de las virtudes que tiene el Lotus y que lo hace tan eficaz y rápido para los cómputos y cuadros. Oprimamos la tecla oblicua para abrir el menú, busquemos la palabra copying, o si queremos más bien oprimimos la letra C. Cualquiera de las cosas puede funcionar. Al resaltar la palabra copying debemos oprimir Enter. Cuando oprimimos la letra C, simplemente el menú se nos abre en copy, de tal manera que con el hecho de oprimir la letra C o cualquiera de las letras iniciales de los comandos, podemos entrar directamente a ese comando sin necesidad de ir hasta él con el cursor y realzarlo. Oprimamos entonces Return para abrir nuestro comando de copia. Ahora nos pregunta de dónde vamos a copiar. Vamos a copiar del renglón o de la casilla A3 y oprimimos Enter para confirmar que copiamos. Pasamos a la casilla B3, que es donde vamos a comenzar nuestra copia, y oprimimos el punto. Con ello hemos anclado o fijado nuestro punto de partida y ya con el cursor a la derecha nos vamos a extender hacia las demás casillas donde vamos a copiar. Tracemos la línea hasta la columna H y oprimamos Enter. Y notarán, la línea se ha repetido completamente de la A a la H. Ahora sí procedamos a anotar los días de la semana. Para hacerlo corto, anotemos únicamente las letras iniciales de estos días. Es decir, vamos a poner primero que todo, centrándolo en la columna, espichamos la tecla Shift y el signo carat que se encuentra sobre el número 6. Con ello centraremos el nombre del día en la columna. Anotemos la palabra lun y oprimamos Enter. Ahí tenemos a lun centrado dentro de nuestra columna B. Avancemos a la columna C y oprimamos Shift, carat, mar. Y avancemos a la columna D. Notarán que esta vez no oprimimos Enter para entrar la letra mar, la palabra mar. Basta solo con correr el cursor hacia un lado u otro y automáticamente lo que hemos anotado para esa casilla quedará registrado. Anotemos carat, Shift carat, miércoles. Y avanzamos a la columna E. Anotemos Shift carat, jueves. Y avancemos a la columna F. Shift carat, viernes. Y avancemos a la columna G. Aquí mantemos también Shift carat
y totalizamos las ventas de cada una de nuestras vendedoras individualmente, a la vez que la suma total de las ventas de todas las vendedoras durante la semana. Oprimimos Enter y el título total ha quedado centrado en la columna G. Ahora bajemos nuevamente para ir anotando las ventas de esta semana de cada una de nuestras vendedoras. Imaginémonos que Alicia vendió 12,000 pesos el día lunes. Anotamos 12,000, corremos el cursor a la derecha para anotar las ventas del martes. El martes vendió 10,000 pesos. Avanzamos a la derecha hasta el día miércoles, día que vendió 11,000 pesos. Pasamos al día jueves, día que vendió 9,000 pesos. Y el día viernes vendió 15,000 pesos. Ahora bajamos para anotar las ventas de Betty. Betty el día lunes vendió 14,000 pesos. El martes vendió 8,000 pesos. El miércoles vendió 7,000 pesos. El jueves vendió 12,000 pesos. Y el viernes vendió 16,000 pesos. Bajamos corriendo el cursor y anotamos, regresando a la izquierda, las ventas de Lisa. El lunes Lisa vendió 10,000 pesos. El martes 6,000 pesos. El miércoles 12,000 pesos. El jueves 15,000 pesos. Y el viernes 14,000 pesos. Bueno, tenemos las ventas diarias de cada una de nuestras vendedoras y vamos, primero que todo, a trazar una línea para separar las sumas de estas columnas. Oprimimos la tecla oblicua reversa, el signo menos, Enter, y luego vamos a repetir nuevamente esta línea hasta la columna G. Buscamos la palabra C por copia, oprimimos, vamos a copiar de la casilla B7 a la B7 también, y hasta, oprimimos el cursor, vamos a comenzar desde la columna C7, oprimimos punto para fijar nuestro rango de comienzo y nos vamos a extender hasta la columna G, oprimimos Enter y ahí tenemos nuestra línea para comenzar las sumas. En la columna A, renglón 8, anotamos la palabra total. Corregimos si hemos cometido error. Y avanzamos al día lunes. Aquí vamos a desarrollar una de las fórmulas que vimos inicialmente, que consiste en sumar el contenido de cada celda o casilla a la casilla B8. Para ello oprimimos Shift más. Recuerden que para anotar un valor que se encuentra en una casilla, lo que vamos a anotar es la dirección de la casilla donde se encuentra ese valor, debemos poner un signo operativo, un más o un menos, para comenzar nuestra operación. De lo contrario, el Lotus 123 lo confundirá con una etiqueta o con un texto. Anotamos B4
más B5 más B6, que son las casillas que tienen los valores de Alicia, Betty y Lisa por las ventas correspondientes al día lunes. Oprimimos Return y ahí tenemos, hemos vendido 36,000 pesos el día lunes. Para copiar esta fórmula en la columna C, todo lo que debemos hacer es abrir nuevamente el menú, oprimir la letra C por copia. Nos pregunta, vamos a copiar la casilla B8 a la B8, sí, oprimimos Enter. ¿Y a dónde vamos a copiarla? Vamos a copiarla únicamente a la columna C, casilla 8. Oprimimos Enter. Y la fórmula que teníamos originalmente para el día lunes ha sido copiada también para el día martes. Como ven, esto es una opción bastante poderosa para no tener que repetir las fórmulas constantemente. Notarán que la fórmula en la parte superior, en el panel de control, indica más C4, más C5, más C6. Y si miramos hacia atrás, corriendo el cursor a la izquierda, vemos que es la misma fórmula, pero relativamente copiada a la columna C, de la B a la C. Y así sucesivamente, si vamos a copiar esta fórmula en la D, en la E, en la F o en la G, van a ser relativas única y estrictamente a esa columna. Esto es una de las razones por las cuales existen fórmulas absolutas también. Pero en principio nos interesa nada más conocer las fórmulas relativas, o las copias relativas, perdón, como las de las fórmulas que hemos copiado de B8 a C8. Sin embargo, hay una manera más fácil de sumar que la de sumar de casilla en casilla. Imagínese si tuviéramos que sumar 20 o quizás más renglones, 27, 30, 100 renglones. Sería sumamente tedioso y sobre todo estaríamos expuestos a cometer errores. Entonces existe una fórmula más sencilla para efectuar esas sumas. Utilizamos una de las funciones, la función arroba. La función arroba es el signo arroba que se encuentra sobre el número 2. Oprimimos Shift, número 2, y tenemos la función arroba en el panel de control. Ahora anotamos sum. Esta es la función arroba sum. Abrimos paréntesis y indicamos de dónde a dónde vamos a sumar. Entonces, como vamos a sumar desde D4, oprimimos, llevamos el cursor hasta D4 y oprimimos el punto para anclar nuestro comienzo de rango. Nos extendemos hacia abajo dentro de esta columna hasta D6, cerramos paréntesis y hemos terminado con nuestra fórmula. Ahora simplemente todo lo que tenemos que hacer es oprimir Return y ahí tenemos la suma del día miércoles, 30,000 pesos. Ahora vamos a copiar esta misma fórmula a las columnas E, F y G. Abrimos el menú oprimiendo la tecla oblicua, señalamos la palabra copy o simplemente oprimimos C. En este caso hemos resaltado copy, oprimimos return y nos dirigimos ahora
a oprimir Return para confirmar que vamos a copiar de la columna D8, casilla D8. Oprimimos Return. Ahora nos pregunta a dónde. Pasamos nuestro cursor a la columna E, oprimimos el punto para anclar nuestro rango de comienzo de copia y nos extendemos hasta la columna G. Oprimimos Return o Enter y ahí tenemos. Hemos copiado la fórmula a las columnas E, F y G. Habiendo sumado el total de las ventas diarias, ahora vamos a sumar el total de venta de cada una de nuestras vendedoras durante la semana. Para ello, vamos a desarrollar la misma fórmula que desarrollamos para la suma de las columnas. Entonces, oprimimos Shift, arroba, abrimos paréntesis y luego nos dirigimos a cada una de las columnas o casillas que vamos a sumar. Como vamos a sumar de la casilla B4 a la casilla F4, oprimimos el punto y fijamos la posición de comienzo de nuestra fórmula. Ahora nos vamos a extender hasta la columna F y cerramos paréntesis. Con ello hemos terminado nuestra fórmula y ahora todo lo que resta por hacer es oprimir Enter. Hemos cometido un error. Siempre es bueno saberlo cómo se corrigen los errores. Cuando cometemos un error, notarán que en el panel de control aparece la palabra Edit en lugar de la palabra Ready, en lugar de la palabra Label o en lugar de la palabra Value. Esto significa que hemos cometido un error en la fórmula y que debemos corregirla. El error nuestro fue aquí no indicar qué tipo de fórmula era la que íbamos a aplicar con la función arroba. Tenemos que hacer es una suma, total que la función es sum. Anotamos ahora sí sum y oprimimos Return o Enter y tenemos la suma total de las ventas de Alicia durante esa semana. Para sumar las de Betty y las de Lisa, todo lo que tenemos que hacer es copiar la misma fórmula de Alicia. Abrimos el menú, oprimimos C por copy, fijamos nuestro punto de arranque o de copia en la casilla G4, oprimimos Enter para confirmar, oprimimos el punto para indicar que vamos a copiar desde G4 hasta G6, oprimimos Enter nuevamente y cosa curiosa, todas vendieron 57,000 pesos. Como podrán notar, la suma de la venta de cada una de ellas corresponde a la fórmula B4 a F4 para Alicia, suma de B5 a F5 para Betty y suma de B6 a F6 para Lisa. Bueno, una vez hemos terminado con las sumas de nuestras vendedoras, vamos a cerrar nuestro cuadro de ventas semanales trazando una línea doble. Para ello utilizamos la tecla oblicua reversa y el signo menos a la derecha de la tecla, oprimimos Enter y hemos llenado la columna con signos menos. Ahora vamos a copiar el contenido de esta columna hasta la columna G. Oprimimos la tecla oblicua para abrir el menú, la palabra C, la letra C por copy, oprimimos Enter para confirmar que vamos a copiar de la casilla B9 a la casilla B9 y oprimimos el punto para anclar nuestro
la referencia de copia de la casilla B9 en adelante hasta la casilla G9. Oprimimos Enter y ahí tenemos nuestro cuadro terminado. Sin embargo, vale la pena hacer algunas aclaraciones. Primero que todo, para mejorar nuestro cuadro debemos reducir el tamaño de la columna de los nombres. Vamos entonces a abrir el menú, oprimimos la letra W por Worksheet, buscamos la palabra column, que significa columna, oprimimos Enter, oprimimos S o por Set Width, que es la que aparece realzada en este momento, o Return simplemente, y nos indica que la columna tiene 9 caracteres de amplitud. Podemos reducirla o aumentarla con las teclas de cursor. Si la reducimos con la tecla de cursor izquierda, ve, y ahora tenemos 8 caracteres por columna, 7 caracteres por columna, y ese es, damos, pongámosle 8 caracteres para que tenga un espacio de diferencia, y ahí tenemos nuestra columna reducida. Las columnas se pueden modificar individualmente para acoplarlas al tamaño que necesitemos. Ahora, para mejorar nuestra hoja, otra de las opciones que podemos indicar es señalar qué es los números que tenemos acá. En este momento son simplemente números, 12.000, 14.000, 10.000, 36.000, pero pueden ser papas como pueden ser pesos. Como son pesos, vamos a identificar estos números dándoles el formato de moneda. Abrimos nuestro menú, buscamos la palabra rango. Rango, es importante aclarar por qué se utiliza el rango. Se utiliza rango porque vamos a formatear cierta parte de la hoja, no la totalidad de la hoja. Vamos a formatear un rango que va de un lado a otro lado determinados. Oprimimos F o Return para confirmar format, que se encuentra realzada, y buscamos el tipo de formato que vamos a darlo. Ahí existe el formato fijo, científico, de moneda, y hay varios formatos más que veremos posteriormente. Por ahora, currency es el formato que nos interesa, que en inglés significa moneda. Oprimimos Return o Enter. Nos pregunta que cuántos decimales queremos. En este momento no queremos decimales. Oprimimos el 0 y el Enter para confirmar no decimales. Y ahora nos pregunta el rango que vamos a formar o a formatear con el signo de moneda o pesos. El rango es todo lo que indica valores. En este caso es este rango el que hemos escogido. Con los cursores nos movemos dentro del rango y al llegar al final del rango oprimimos Return o Enter y hemos convertido nuestra hoja en dinero. Lo que tenemos ahí es signos, pesos, para indicarnos que son las ventas semanales de estas niñas durante una semana determinada. Ahora, lo más conveniente siempre es archivar nuestra hoja. Obviamente este trabajo no lo podríamos repetir semana tras semana, y ningún objeto tendría el que lo hiciéramos si no registramos y archivamos permanentemente la información que aquí hemos indicado. Abrimos, primero que todo, vamos a abrir el menú oprimiendo la tecla oblicua, la palabra File, que significa archivo, oprimimos Enter
Luego nos pregunta si vamos a extractar algo o a guardar algo. Vamos a guardarlo. Podemos también combinarlo, etc. Existen varias formas dentro de este menú que posteriormente conoceremos qué hace cada uno de estos comandos. Oprimimos Save para guardar y nos pregunta ahora cuál es el nombre del file que vamos a guardar. En este caso, nuestro archivo está en la unidad B y por eso oprimimos la letra B, dos puntos, y vamos a llamarlo ventas 1, o sea, las ventas correspondientes a la semana 1. Oprimimos Enter, nos dice que esperemos, está guardando la información y una vez ya está listo, nos dice que está listo para comenzar a trabajar. Hemos archivado nuestra información y por lo tanto ya podemos descansar de que no hemos perdido el trabajo que hemos hecho. Ahora vamos a utilizar la función de borrado, porque esta misma información vamos a necesitarla para la siguiente semana. Entonces, en lugar de tener que repetir todas las semanas el mismo cuadro, todo lo que tenemos que hacer es crear un formato en blanco para ser diligenciado semanalmente. Abrimos nuestro menú con la tecla oblicua, buscamos la palabra rango porque vamos a borrar por rango, buscamos la palabra erase, borrar en inglés, oprimimos Enter. Ahora nos pregunta cuál es el rango que vamos a borrar. Vamos a borrar todo aquello que es la información variable, conservando obviamente nuestras fórmulas. Las fórmulas se encuentran en las columnas de total y en el renglón de total. Total que lo único que vamos a perder aquí es la información de esa semana, pero ya la tenemos archivada en un disco bajo el nombre de ventas 1. Ahora oprimimos Enter y hemos borrado nuestra hoja. A la semana siguiente podemos llenar la información en esta hoja en blanco, pero antes hay que archivar también esta hoja. Entonces vamos abriendo el menú nuevamente con la tecla oblicua, buscando la palabra File, que significa archivo, oprimimos Enter, buscamos la palabra Save, que significa guardar, oprimimos Enter, y nos pregunta que si vamos a ponerle ventas 1, no, esto se llama blanco, entonces anotamos blanco, es un formulario en blanco, oprimimos Enter y nos dice espere un momento que estoy archivando. Ha terminado de archivar y tenemos nuestra hoja de trabajo en blanco para ser llamada la semana siguiente y anotar las ventas de esa siguiente semana. Por ahora vamos a hacer otra opción adicional y es llamar nuevamente a la hoja de trabajo que habíamos archivado en principio. Para hacer eso buscamos nuevamente la palabra File, que significa archivo, oprimimos Enter y precisamente Retrieve, que significa extraer o retraer o pedir algo que se ha guardado. En este caso vamos a cargar nuevamente la hoja de trabajo que archivamos correspondientes a las ventas semanales 1, porque vamos a imprimir nuestra venta de trabajo. Imprimimos Enter para confirmar el retrieve. Ahora nos pregunta de qué disco. Vamos a pedirlo del disco B nuevamente. Notamos B, imprimimos Enter y ahí está, las ventas semanales, ventas 1, imprimimos Enter confirmando que es ventas 1 lo que estamos cargando y nos va a cargar nuevamente la información que archivamos
hace unos minutos. Ahí tenemos, señores, ventas 1 nuevamente frente a nosotros. Ahora, todo lo que tenemos que hacer en el proceso de impresión es muy sencillo. Abrimos el menú, revisamos obviamente en principio que nuestra impresora haya sido prendida, esté activada, y ahora buscamos la palabra print. Print, que significa imprimir en inglés. Imprimimos Enter. Ahora nos pregunta dónde vamos a imprimir, en un file o en un printer o en una impresora. Vamos a ponerle return confirmando printer, impresora. Y ahora nos pregunta el rango que vamos a imprimir. Oprimimos la palabra rango y nos dirigimos a la parte superior de la hoja, o sea, a la casilla A1. Oprimimos el punto para fijar el comienzo de nuestro rango y nos vamos a extender dentro de la hoja hasta cubrir los dobles, la línea doble, y columna por columna hasta el total. Este va a ser nuestro rango de impresión. Oprimimos Enter y ya hemos fijado nuestro rango de impresión. Ahora, habiendo verificado otras opciones, por ejemplo, márgenes, margen derecha, está en la margen estándar, ponemos Q por quit y señalamos la palabra Go, que significa imprima. Imprimimos Go. El Lotus 123 nos dice espere, voy a comenzar mi impresión, y eso precisamente es lo que está la impresora haciendo en este momento. Una vez terminada la impresión, imprimimos la letra Q por quit y regresamos nuevamente a nuestra hoja. Ahora podemos retirarnos ya del programa oprimiendo la tecla oblicua, señalando la palabra quit, o simplemente oprimiendo la letra Q. En este caso hemos resaltado la palabra quit y oprimimos Enter. Quit significa renunciar. Nos pregunta el 123 si queremos confirmar la salida. Le decimos, oprimimos la letra Y por yes, que significa sí, y regresamos nuevamente a nuestro menú de acceso. Como vamos a terminar nuestro programa, oprimimos la palabra exit, que significa salir, y salir definitivamente. Oprimimos return o enter para terminar con nuestra operación. Ahora hemos regresado nuevamente al sistema operacional y podemos apagar nuestro computador para terminar con la sección. Usted puede repasar nuevamente lo que vio en esta cinta, pero antes que todo vamos a hacer una pequeña recapitulación para que tenga idea de lo que pudo haber aprendido.